Llegamos, gente, llegamos a la aduana. Paraguay, Bolivia. Puerta al infierno verde. Mira cómo pasa. Ajá, ¿cómo hago? Control de pase de vehículo. Y llegamos a Tupiza. Bienvenidos a Tupiza. Pueblo entre medio de las montañas, de muchos toritos, de niños jugando. Bueno, vamos a buscar a ver que supuestamente íbamos a encontrar un lugar donde poner la carpa por lo que vimos. Así que vamos a ir a mirar. La tierra, que tengo un olor a tierra, tiene casco. Por Dios, nunca estuvo tan sucio esta moto. Parque de diversiones, otro torito. Se ven muchos toritos acá. Y ustedes me dirán, ¿qué es un torito? Porque no les expliqué que era un torito. Son como unas motos. Mira que hay una cantidad. Eso es. Son como unas motos, pero son todos cerrados y tienen 3 ruedas. Y lo usan muchísimo acá. ¡Wow! ¡Tupiza! ¡Qué bella esta construcción! Ah, iglesia tiene que ser. 16 de julio de 1897. Me da alergia el polvo. Bonita la plaza. Este debe ser el centro de Tupiza. No sé, amor, ¿querés ir ya para el camping o querés que paremos a comer algo? Ese día llegamos a la casa de Fernando, que no nos dejó armar la carpa y nos dio una pieza en su casa porque hacía mucho frío a la noche. Tupiza es un lugar único con paisajes impresionantes y un río que recorre, aunque estaba un poco seco, recorre toda la ciudad. Buen día. Miren, acá tenemos un torito que le queríamos mostrar cómo son. Este dice marca baja, hay varias marcas. Es una moto de 3 ruedas, algunos están cubiertos, otros están abiertos, la mayoría están cubiertos, donde va el chofer ahí adelante y atrás van los pasajeros, que entran 3 a 4 personas acá atrás. Miren lo que es muy bueno. Y acá en la ciudad, en Tupiza, hay unos 5.000 más o menos toritos. Hay un montón en la calle, es impresionante. O sea, te sentás y ves por lo menos en un minuto de 20 que pasa más o menos. Aparte, lo interesante es que están todos retuneados, son todos hermosos, son todos diferentes, y para eso creo que tiene que haber una empresa que lo hace tuning. Sí, muy bueno, hay unos personalizados muy buenos. Sí. Ahora vamos a ir a hacer un recorrido a la feria, que justo está hoy, y dicen que hay muchas cosas, así que vamos a ir a conocer un poquito la feria de Tupiza. Miren, allá se ve uno tuning, a ver, ahí justo que pasa. Personalizado. Personalizado, miren. Y después tenemos otro que están hechos tipo de los Monsters, de Bugs Bunny, hay un montón de tipos. Bueno, este está hecho con lona y la lona le puso un Pikachu. Y este de River, porque estamos tan cerca con Argentina que se comparten muchísimas cosas con Argentina. Ese, miren, de Sony. La comida, un montón de cosas, la música, se escuchan muchas cosas argentinas en este lado de Bolivia. Claro, estamos a 80 kilómetros de la frontera con Argentina. Bueno, la feria tiene de todo. Miren, tenemos de media, ropa, comida, cosas para los perritos, ropa nueva, ropa usada, música, de cosas electrónicas, impresionante. La verdad que tiene de todo. Por ahí hay ropa usada, de marca, de segunda mano, muy buena, que es lo que estamos mirando nosotros y buscando. Miren acá, herramientas por demás. Todo tipo de herramientas. Acá, por ejemplo, tenemos zapatillas tanto nuevas como algunas usadas y te las venden mucho más económicas. Miren, gente, la cantidad de tutuca en toda su variedad. Y miren esa bolsa gigante de tutuca. Por Dios, una perdición. ¿Querés tutuca? ¿Habrá tutuca? Pero mira lo que es. Los mercados en Bolivia son muy populares y es la base del comercio nacional, en donde se vende y se intercambian alimentos. La feria, por otra parte, funciona de la misma manera, pero estas están relacionadas a ropas, artículos, herramientas y lo que te imagines que puedas encontrar ahí. Nosotros, sin darnos cuenta, nos volvimos fans de estos lugares. Estamos fascinados con Bolivia. La cantidad de frutas y verduras y variedad de comida que hay, te van a comer todo el día. Todo fresco, una maravilla. Sí, muy lindo, muy lindo. Se complicó con los toritos.
Una locura el torito este, una maravilla. Y este creo que es un torito medio VIP. Ese autito ahí también, que es pequeño. Mirá. Ese ya es un autito que entran 3 personas, 4 creo, no 3 me parece. Pero viene con volante 4 ruedas, también un motor chico. Los toritos tienen motor de moto, son 250 y 150 centímetros cúbicos. Ahora ese el otro, que el autito creo que tiene 400, un poquito más grande. Pero están muy buenos. Dani había comentado que había muchos toritos de River, mirá, uno de Boca. Maldito licor. Mirá, muy bueno. Estoy bien boquense, Más bien bostero, miembro simpatizante del club bonaerense de fútbol de Boca Juniors. Una de las versiones del origen de este nombre es porque la cancha de Boca se encuentra al lado del riachuelo y cuando el agua crecía las cloacas colapsaban llenándose de bosta toda la cancha. Uno de Boca apareció, por fin. No soy de Boca, pero bueno, uno de Boca. La mayoría son de River. Acá hay uno de River, No, no es. Miren este, super tuning. Con alerón arriba, lucecita. Este es nuevo. Y este es este tipo es como el Cute, pero es Suzuki, marca Suzuki. Dos bolivianos de una vuelta. 2 bolivianos sale el recorrido. Fernando, ¿qué tenés? Él es Fernando, el que lo está alojando en la casa. Bueno, hicimos unas compras en la feria. Algunas cositas compramos muy Sí, baratas. Muy barata. Ahí después le vamos a mostrar bien qué compramos. Unboxing. Pero esto es lo más rico, manicito. Bueno, acá tenemos lo que compramos en la feria. Esta campera me compré yo, súper buena. Nada, por 40 bolivianos. Súper barata, abrigada, rompeviento, doble tela, muy buena, espectacular. De marca también. Lucas se compró esta, que es más fina, rompeviento, también de una marca muy buena, a 50 bolivianos. Son cosas que necesitábamos realmente y nos va a venir muy, pero muy bien y muy barato. Comparando con Argentina hoy, prácticamente regalado. Una crema para el cuerpo, que acá es un clima demasiado seco y esto viene muy bien, siempre es necesario en el viaje. Y este bolsito a 10 bolivianos, que tiene doble cierre y lo necesitamos para guardar los medicamentos y esas cosas, que el nuestro ya estaba roto. Y acá compramos un jabón en polvo para lavar ropa, café y unos manicitos y garrapiñadas, que esto se ve mucho acá en Bolivia. Así que una muy buena compra. Ahora sí, preparados para el frío. Buenos días. Hoy estamos yendo a otra feria. Esta es más grande. Exacto. Y vamos en un torito. Por primera vez arriba del torito. La verdad que es muy práctico, va rápido. Va volando. Muy bueno. ¿Cuánto es? 4. Sí. Gracias. Listo. Chao. Miren la cantidad de toritos que hay. Ahí empieza la feria y acá vienen a estacionar todos, juntan los pasajeros y salen. Igual no hay tantos ahora, Hace un rato vi un poco más. Acá hay un montón de Ahí vienen. estacionados. Acá viene. Es impresionante la cantidad que hay. Bueno. Bueno, llegamos a la feria de Fátima. Nos contaban que es lo que quedó de la otra feria de ayer del centro, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, la otra feria, se vienen todos para acá y se juntan un par de ferias. Pero esta es gigante, no trajimos el dron, nos olvidamos para mostrar. Allá es lejísimo esta feria, un puestito al lado de otro. También ya empezamos con mucha comida y electrónica, así que vamos a ver qué encontramos. Tenemos un solo Dios y un solo Padre, ¿está bien o no? Caballero, mírame, sacamos esto. ¿Sabes por qué te digo que yo, para qué te he invitado? O sea, ¿para qué te he regalado? ¿Para qué te he dado el vasito para que pueda...? Y ahí nos dimos cuenta que no todos lados de Bolivia nos dejan filmar, algunos se molestan. Este señor nos dijo que no le gustaba que lo filmemos, así que decimos no filmar más. Tío. Bueno, vamos volviendo y nos volvemos a otro torito, mirá. En este no vamos ahora, así que a volver. Justo ese día se festejaba la fiesta aniversario de Tupiza, así que fuimos a disfrutar un poco de la fiesta popular. Bueno, venimos a la fiesta de Tupiza porque hoy es el aniversario, 450
muchos años. Un montón de años. Mucha gente, mucha comida en la calle, bebida. Hay una bebida que se llama Singani. ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y se lo toma con té. Té con té se llama. Vamos a tomar té con té, le dicen. Té con té, bueno, té de algo, de cualquier Canela, cosa. Con Singani, una bebida, un destilado no me acuerdo. De uva. De uva. Riquísimo. La Por memoria. Dios. Bueno, y aquí estamos en la fiesta. No era de uva. Bueno, Sí, un destilado. Porque acá toda la zona de Tupiza hay mucho viñedo, entonces se hacen tanto vino y Singani, que es el destilado de la uva. Todo para allá atrás son todos puestos de comida, bebida que venden. Es un licor, ¿no? Un whisky, 2 plumas. En todas las mesas hay mucha botella de 2 plumas. Se ve que hoy se toma. Mañana es feriado aparte. Y como cosa diferente, hay una banda que hace el tributo a Red Hot Chili Peppers. Muy diferente. Es muy diferente. Pensamos que iba a haber más de música tradicional, pero un poco. Pero ahora un poco de Red Hot. Están todos quietos, medio como que no va un poco, pero está bueno. Muy divertido. La idea es salir mañana para Salar de Uyuni, porque están haciendo muchos bloqueos, hay protestas en la ruta y nos dijeron que ayer y anteayer estuvieron cortadas las rutas, mañana se libera y después no se sabe por cuánto tiempo van a volver a cortar la ruta, así que mañana tempranito salimos para Salar de Uyuni. Y ahora aprovechamos y comemos una rica almuerzo que sale 10 bolivianos, es muy barato, que es una sopa de primer plato y el segundo plato puede ser estofado, milanesa, algún otro plato. Como nunca Lucas está comiendo tanta sopa. Todo sopa, todo primer plato sopa y después todo lo que uno quiera dentro del almuerzo. O hay extras. Por ejemplo, en este caso el extra es salchipapa, milanesa de pollo, de carne. No había milanesa, pero así de grande. Todo por 10 bolivianos. ¿Y cuánto? Bueno, ahí ponemos cuántos dólares son, pero es muy barato. Es muy barato. Bolivia para comer es muy barato y muy rico. Sí, y aparte riquísima esta sopa, venimos muy bien. Buen día, gente. No saben lo que nos pasó. Hoy nos levantamos temprano, acomodamos todas las cosas para salir de acá de Tupiza, para ir a Uyuni. Y cuando estábamos sacando una foto con Fernando, nos estábamos despidiendo. Fernando había colocado su moto, que es esta que está acá atrás. Esa es la moto de Fernando. Y la había colocado al lado de nuestras motos que le habíamos puesto ahí. Cuando sin darnos cuenta, estaba la Himalayan, la Bistrom aquí, y la moto de Fer. Se cae la moto de Fernando, cae la Bistrom y cae la Himalaya. Hizo un dominó de caídas. Y bueno, se rompieron algunas cosas. Así que nos atrasamos con la salida. Si llegamos a terminar de arreglar las cosas que se rompieron ahora tempranito, ya son las 2:30 del mediodía. Vamos directo a Uyuni. Si terminamos más tarde, nos quedamos una noche más y seguimos a Uyuni mañana. El tema era el tema de los cortes, pero hoy se levantaron los cortes, por eso queríamos salir temprano. Hoy y mañana no hay corte de ruta, pero no sabemos si pasado mañana van a seguir los cortes, así que por eso estamos apurados en ir hasta Uyuni. Bueno, del Amoro, ¿qué se le rompió el Amoro? El soporte del parabrisas, el guiño que ya lo pegamos, pero solamente lo acrílico ahí y se rajó un poquito acá, ahí ya lo pegamos. Y la valija de este lado se quebró abajo, porque se ve que tocó en una punta, hizo fuerza y se quebraron las bisagras y se rajó. Así que eso lo estamos arreglando del Amoro, por suerte eso nomás, nada más. Y de India, gracias a Dios, no le pasó nada, más que se quebró el guiño acá y ya lo pegué y quedó perfecto, quedó firme. Así que solamente India le pasó eso. Y a la moto del Fer se le rompió un solo espejo, se le quebró, así que se va a tener que comprar nuevo. Bien, ahí se le rompió el espejito, solamente este, que era igual que este, pero no es que solo se quebró acá, sino que se rompió todo el espejo en sí. Cosas que pasan, ¿qué va a hacer? La moto parada, quieta, nosotros sacando una foto y escuchamos un ruido y la moto está tac, 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 y cayeron. Efecto dominó. He aquí la foto y evidencia de que la moto de Fernando está caída y está por caer la Bistrom y la Himalaya. Ahora sí, ya saliendo de Tupiza, después del pequeño, gran inconveniente. Pero miren lo que es este paisaje.
Qué increíble lo que es este lugar. Bueno, destino Uyuni hoy. Estamos en junio, mucho frío. A ver qué nos espera en Uyuni, que ahí es grado bajo cero de noche y de día también hace mucho frío. Pero lo bueno es que no está lloviendo, así que no va a estar tan lleno de agua para poder entrar con las motos. Porque si entramos en la moto y está lleno de agua, ay, que se oxida todo. Así que seguramente vamos a hacer noche en el pueblito de Uyuni y después vamos a ir a conocer el salar, porque ya son como las 2 de la tarde. Llegamos a Uyuni, al pueblo de Uyuni, no al salar. Y vamos a buscar un alojamiento. A ver, ya hemos averiguado alguno bastante económico, porque a la noche hace mucho frío, baja muchísimo la temperatura. No se olvide que estamos en el invierno, así que estamos por los bajos ceros seguramente a la noche. Así que si conseguimos algo barato, ya averiguamos una con calefacción a unos $12 más o menos. Así que vamos a ver si conseguimos alguna otra cosa, si no, no vamos a ir. Está bajando el sol y se siente ya el fresquito. ¿Qué será esta agua que estuvo lloviendo? No creo. Por suerte conseguimos un lugar donde dormir calentitos a la noche y con las motos bien resguardadas. Pero antes que caiga la noche nos fuimos a conocer el inusual cementerio de trenes. Estamos yendo al cementerio de trenes, que es un lugar donde están todos los trenes que quedaron cuando funcionaba. Por eso se lo llaman cementerio de trenes. Y creo que hay unas esculturas ahí también, cosas interesantes para ver. En Uyuni llegamos bien con el sol todavía, por suerte, así que nos da para hacer esto y mañana vamos al salar. Ay, acá está. ¡Wow! ¡Qué grande! No me imaginaba que era tan grande. Miren la cantidad que hay. Todo oxidado, ¿no? Se ve que acá es todo un barrio nuevo de construcciones. Está creciendo a lo lindo Uyuni. Ay, qué cantidad de pajaritos. Estamos andando por el medio de los cementerios de trenes. Miren lo que es. La historia cuenta que en 1872 empezó todo su funcionamiento de estos trenes que iban de Chile a Uyuni, a Bolivia, y transportaban sales, transportaban metales como oro, cobre. Y ya en el siglo XIX la industria colapsó y no se utilizó más los trenes, no se explotaron más las minas, así quedó todo abandonado. Y como acá el clima es tan áspero con el tema de la sal, están todos corroídos, ¿no? Ya están todos oxidados. Pero hay muchísimo. Impresionante la cantidad. Y dicen que hay como unas 100 locomotoras más o menos por acá. Muchas, ¿eh? Todo abandonado. Todo en el olvido. Ahora, miren lo que es esto. Una postal. Vamos a pasar aquí al lado a ver qué hay. Ay, acá hay más. Se está armando un barrio también acá cerquita. Ay, qué linda que quedan con las banderas, mira. Vamos a sacar una foto. Bolivia, la capital de la comida rica. Miren qué fotogénico que es esto. Y miren lo que es esta cosa con tornillos. O sea, estos son tornillos. Mira, ahí se ve la rosca. Miren la cantidad que tiene. Lo pesado que debe ser. No tengo ni idea para qué habrá servido esto, pero enorme. Y de esto hay muchísimo, gente. Muchísimo. Todo abandonado. Qué increíble, ¿no, amor? Muy lindo. Muy lindo. Muy extraño. Y aparte el paisaje le da Está muy lindo. le da un toque, ¿no? Un toque único. Único. Qué inmenso, gente. Qué cantidad de vagones abandonados que hay. Muy grande. ¿Verdad, chicos? Yo pensé que era una parte nomás, pero tiene todo hasta allá al fondo. Es impresionante. Claro, si hay unas 100 locomotoras, imagínense. Es un montón. Realmente muy bien nombrado cementerio de trenes, ¿eh? Nunca vi uno tan grande, la verdad. Y encima con este color y este paisaje lo hace único. Es impresionante. Miren lo que es. Incluso hay de pasajeros también. No solamente de carga. Hay pasajeros ahí también.
Lo que me llama la atención que están como tirados esto así, volcados algunos. No sé si lo habrán traído con alguna máquina y después lo volcaron o qué habrá pasado, ¿no? Que está así, miren. Bueno, también vandalizados, seguramente. Oh, muy bueno este. Acá también podríamos sacar una foto, pero ya está bajando el sol. Qué enorme, qué enorme. El cementerio de trenes se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de Uyuni, al borde de la salina y a más de 3.000 metros de altura. Se dice que es el cementerio ferroviario más grande del mundo. Durante décadas esta línea de ferrocarril que atravesaba lugares increíbles de Bolivia viajaban vagones cargados de minerales como estaño, plata e incluso oro. Con la Guerra del Pacífico, Bolivia perdió su salida al mar, Chile se quedó con el departamento de Atacama y Bolivia ya no tendría por dónde seguir exportando su minería. Poco a poco los trenes ya no volverían a funcionar y así comenzó la historia del cementerio de trenes de Uyuni. Máquinas que no llegarán a destino, vagones que ya no cuentan historias, esqueletos de locomotoras y ruedas retorcidas por el tiempo yacen esparcidos en aquellos gélidos suelos del altiplano, en medio del olvido y de la indiferencia. Trenes horadados y famélicos que solo sirvan cuando el fuerte viento del lugar se cuela entre los agujeros de la chatarra. Nos estamos yendo al alojamiento. Conseguí uno bien barato. A 100 bolivianos la noche. Y tiene calefacción y todo. Es lo más económico que conseguimos. Así que tenemos que hacer unas maniobras para entrar las motos acá. Por detrás de otras casas. Pero bueno, todo sea por el buen precio. ¿Este es? Muy bien. Llegamos. Hizo un frío anoche como menos 5 grados. Llegamos al Salar de Uyuni. Llegamos. La veo difícil.